¿Cuántos están listos para la palabra? Quiero esta mañana hablar acerca de la grandeza de Dios y abra sus Biblias en el libro de Job capítulo 38, versículos 1 al 3. Job capítulo 38, versículos del 1 al 3. El libro de Job capítulo 38, versos 1 al 3. Tome su asiento, póngase cómodo. Ok, dice la Biblia de la siguiente manera: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Hasta ahí nomás. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque esta mañana nos das un precioso tiempo para poder meditar y para que nos hables al corazón, a nuestras mentes, Señor. Hoy aplico la sangre de Jesucristo, reprendo toda distracción en el nombre de Jesús. Y hoy, Padre, declaramos que este tiempo lo dirige el Espíritu Santo. Úsame como un instrumento. Y hoy, Padre, disponemos nuestras vidas de recibir tu palabra. Amén y amén. La grandeza de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es grande? Pero de verdad, ¿cuántos saben que Dios es bien grande? Job tuvo una de las oportunidades más curiosas que algún ser humano puede tener en la vida. Durante un año más o menos que pasó o duró su quebrantamiento, Job, desde el primer momento que él entró en el quebrantamiento, él pidió una audiencia, como quien va a un banco o quien va a un lugar donde piden turnos, ¿verdad? Dice: yo quiero una audiencia para hablar con el mero de este lugar, o con la persona, con el jefe de este lugar. Así Job pidió hablar con Dios y dijo: Señor, dame la oportunidad de hablar, porque Job quería presentar sus alegatos y decir: lo que me está sucediendo, lo que me está pasando no es justo. Yo he tratado de ser un hombre correcto, he luchado por todos los medios. Quería presentar sus argumentos delante de Dios. Pero durante el año de quebrantamiento en el cual él perdió su familia, él perdió sus bienes económicos, él perdió hasta su salud, y su esposa lo abandonó y le dijo: maldice a Dios y muérete. Durante ese tiempo no tuvo la oportunidad, pero al final, casi al final, Dios le dice: ok Job, yo te voy a escuchar, habla, dime lo que quieras decir. Pero en un momento Job presentó todos sus alegatos y en un momento se le revertió las cosas, se le dieron vuelta las cosas, y Dios le dice: ok Job, ahora yo voy a preguntar. Y le dice, impresionante las palabras, dice: ahora ciñe como varón tus lomos, o sea, amarrate los pantalones y me vas a contestar lo que yo te voy a decir. Es impresionante cómo Dios empieza a mostrar su grandeza a partir de esos versículos, y empieza a mostrar todo su esplendor en esos versículos. Porque quiero que entienda, a partir de ese momento Job entendió que Dios es muy grande, y que las circunstancias humanas que vivamos y que las circunstancias que se vivan aquí en la tierra no son comparables a la grandeza de Dios. Amén. ¿Qué necesitamos entonces nosotros? Mirar a través de los ojos de la grandeza de Dios. Cuando usted y yo vemos nuestras circunstancias, cuando usted y yo vemos lo que nos acontece, lo que nos pasa, a través de los ojos de Dios, todo se hace pequeño, porque Dios sigue siendo más grande que la enfermedad, porque Dios sigue siendo más grande que la necesidad, porque Dios sigue siendo más grande que el problema y que la dificultad. Amén. Así que hay 4 cosas que quiero compartir con ustedes. La primera está en el versículo 4. Del versículo 4 en adelante dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Y si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella el cordel? ¿De qué está hablando? ¿De qué le está hablando Dios a Job? Le está diciendo: yo creé, yo hice este mundo, yo hice todo lo que ves, la creación, esto yo lo hice. ¿Dónde estabas tú?
¿Y quiénes se sorprenden por la creación de Dios? ¿Verdad que es impresionante ver los volcanes, ver los mares? Si usted ha tenido la oportunidad de viajar, ver cada país tiene algo peculiar y algo asombroso. Dios le dio a cada país esos paisajes hermosos e impresionantes. O sea, de verdad, lo que creó Dios es grandísimo, ¿sí o no? Si solo en la tierra a veces uno piensa que El Salvador es todo, o su región o su país o el lugar donde está es todo, pero cuando uno empieza a viajar se da cuenta que somos tan pequeños, tan chiquitos a la par de todo lo que existe. Ya no se diga si el mundo nos sorprende, si la creación de la tierra, más bien dicho, nos sorprende. ¿Cuánto nos sorprenderá más la luna, el sol, las galaxias, el sistema solar, que es algo que ni siquiera tenemos conocimiento alguno porque nadie ha estado allá? ¿Cuántos saben que lo que creó Dios es grande e impresionante? Ahora, entonces lo primero es, Dios es Dios de cosas grandes. ¿Sí o no? ¿Ah? Dios es Dios de cosas. Piense por un momento, míreme con atención y piense por un momento qué es lo que más le impresiona de la creación de Dios. Piense, 3 segundos. ¿Qué es lo que más le ha impresionado de la creación de Dios? Pues es eso exactamente lo que Dios hace, cosas grandes. Y si Dios hace cosas grandes, y si Dios hizo cosas grandes, y si Dios sigue haciendo cosas grandes, ¿será que Él no puede hacer cosas grandes en nosotros? ¿Será que Él no puede resolver esas cosas grandes que nos afectan? ¿Será que Él no puede resolver esas cosas grandes que para nosotros son imposibles? Pues yo quiero decirle que sí. Él es experto en hacer cosas grandes. Entonces, ¿qué significa? Cuando usted y yo no podemos ver que la circunstancia que estamos viviendo Dios no la puede resolver, significa que estamos minimizando el poder de Dios. ¿Sí? Significa que estamos haciendo pequeño el poder de Dios, un poder tan grande y tan sorprendente, porque Él es capaz de hacer cosas grandes en nuestras vidas. Lo hizo con la creación. Mire, la creación, ¿para quién fue hecha? Para nosotros. Cuando uno ve Génesis, dice que pasó el primer día, hizo esto, pasó el segundo, y cada día hizo algo para acomodar la tierra, para que usted y yo fuésemos puestos en la tierra. Y la Biblia termina diciendo que la hizo para que señoreásemos y gobernásemos sobre ella. Él plantó, Él hizo todo esto para usted y para mí. Por lo tanto, si Él que hizo algo tan sorprendente para usted y para mí, ¿será que Él no puede hacer algo tan sorprendente en usted y en mí? Sí, claro que sí. Entonces ya deje de ver ya deje de poner sus ojos en cosas pequeñas. Empiece a soñar y a creer cosas grandes. Empiece a creer que lo imposible Dios lo puede hacer. Empiece a creer que esas cosas que usted las ve muy gigantes en su vida, Dios sí tiene la capacidad de hacerlas. Amén. A veces, ¿por qué nuestra mente está topada? ¿Por qué nuestra mente no comprende? Porque nuestra mente tiene la información incorrecta. ¿Qué significa que nuestra mente tenga la información incorrecta? Dice la Biblia en Efesios que el diablo tira dardos a nuestra mente, ¿sí? Y nosotros muchas veces, al no tener protegida nuestra mente, los dardos llegan a la mente y empiezan y hacen un nido en la mente y empiezan a dar vuelta los pensamientos en nosotros. Por lo tanto, tenemos nuestra mente llena de los pensamientos naturales. Tenemos la mente llena de pensamientos lógicos. Entonces, no podemos creer que Dios
puede resolver el problema en el hogar porque los pensamientos son muy lógicos. No podemos creer que Dios puede sanar y puede obrar un milagro en nuestro cuerpo porque nuestros pensamientos escuchan más lo que dice un médico, lo que dice el diagnóstico o lo que dice el récord o el historial de esa enfermedad. No podemos creerlo. Nuestra mente está llena de información incorrecta. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando los dardos del enemigo vienen a nuestra mente. ¿Recuerdan cuando Jesucristo estuvo en el desierto 40 días y 40 noches? ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿Qué pasó con Jesús? Con el mismo Jesucristo. Cuando los dardos, el diablo tiró 3 dardos. 1, 2, 3. ¿Y qué pasó? ¿Ah? ¿Se recuerdan? Dice la Biblia que el mismo Jesucristo, ¿con qué contestó? Con la palabra de Dios. La información que tiene que estar en nuestra cabeza, en nuestra mente, la información que tiene que estar en nuestros pensamientos cuando vengan los ataques o los dardos del enemigo, es la palabra de Dios. Porque para cada dardo del enemigo hay una palabra de Dios. Para cada dardo del enemigo hay una palabra de Dios. Si el enemigo viene y le dice: eres un perdedor, hay una palabra de Dios que dice que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando hay un dardo del enemigo que dice: te vas a morir de esa enfermedad, hay una palabra de Dios que dice que por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Sí? Cuando el enemigo tiene un dardo que dice: tus hijos se van a perder, tus hijos van a morirse, tus hijos se van a perder, hay una palabra de Dios que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los dardos hayan lugares en nuestra mente? Simple y sencillamente porque tenemos la información incorrecta en la mente. Porque simple y sencillamente no leemos la palabra. Así que aquel que hizo esta tierra, aquel que hizo cosas grandes, diga conmigo: va a hacer cosas grandes en mí. No, pero dígalo con convicción, porque están como dormidos. Dígalo ve a la persona que le está para suya y dígale: despierte. No, pero dígale con ganas. No, al contar 3 se lo va a decir con ganas. 1, 2, 3. Ahora, diga conmigo: el Dios. Pero dígalo fuerte, hombre. Es que suenan más esas latas que ustedes, hombre. Dígalo fuerte: el Dios que hizo cosas grandes hará cosas grandes en mi vida. ¿Cuántos creen que Dios hará cosas grandes? Denle un aplauso al Señor entonces. De verdad no puedo creer que ese Dios tan grande no pueda hacer cosas grandes con nosotros. ¿Sí? Que ese Dios que tiene la capacidad de hacer cosas grandes no puede hacer cosas grandes en su vida. Yo no creo en ese Dios, yo creo en un Dios grande. Amén. Lo segundo, versículo 8, dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja de oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. La segunda cosa, ¿de qué está hablando? Dios le está hablando a Job acerca de el funcionamiento de muchas cosas. Le dije: ordené el mar y le dije: hasta aquí vas a llegar. Y de manera figurada le está diciendo: yo fui el que ordené todo lo que está hecho en la tierra, cómo funciona. Y cierto, ¿no? Que lo que hizo Dios fue perfecto, porque mientras aquí es de día, ¿qué pasa en el otro lado del mundo? Es de noche. ¿Y por qué es de noche? Porque Dios hizo que la tierra diera vueltas alrededor del sol, ¿cierto o no? Y en el momento que el sol está pegándole a la tierra, ese momento se llama día. Y en el momento que no le está pegando se llama. ¿Quién creó todo ese sistema?
¿verdad que Él es perfecto? ¿O no? Las estaciones, Él las creó, es perfecto. Todo lo que creó Dios lo hizo bien pensado. Diga conmigo, bien pensado. Ahora, entonces, ese Dios que creó todo perfectamente, ese Dios que hizo todo y diseñó todo de manera perfecta y que funciona así en el mundo, en la tierra, en la creación, ¿será que no tiene planes perfectos para nosotros? ¿Ah? ¿Sí o no? Lo segundo es, Dios es de planes perfectos. Dios es de planes perfectos para sus hijos. La Biblia dice, Jeremías 29:12, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Él piensa cosas grandes acerca de sus hijos. Él tiene planes perfectos para sus hijos. ¿Aló? Porque si los tuvo para la creación, ¿cuánto más para nosotros? Porque si los sigue teniendo para su creación, ¿cuánto más Él desea hacer cosas en nosotros? Él desea, Él tiene planes perfectos para nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? Ahora la pregunta es, ¿por qué si Él tiene planes perfectos para nosotros, nosotros no los vemos en nuestras vidas? No los podemos ver. ¿Ah? ¿Ya se ha preguntado eso? Porque ¿cuántos han tenido una vida como de Cenicienta? No, Cenicienta no, porque ella sufrió mucho. Como de princesa o de príncipe, ¿verdad que no? No ha sido fácil. ¿Para cuántos la vida no ha sido fácil? Todos. Mira, pero ¿por qué entonces si tiene planes perfectos no vivo una vida así? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la diferencia entre la creación de Dios y la de nosotros es que la creación de Dios obedece plenamente a Dios. ¿Sí? Miren. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba durmiendo en el barco y los discípulos empezaron a sentir una gran tempestad y se afligieron? ¿Qué hicieron en el momento? Fueron de Jesucristo y le dijeron: maestro, maestro, nos morimos. ¿Y qué salió? ¿Y qué hizo Jesucristo? Salió y dijo: mares quietos, calmados. ¿Y qué hicieron los mares? Las olas. ¿Obedecieron? Diga conmigo, obedecieron. Igual que yo. ¿Ah? ¿Entendió cuál es la diferencia? ¿Ah? ¿Sabe cuál es la diferencia? Es la obediencia. ¿Por qué los planes de Dios perfectos en nuestras vidas no se cumplen? Porque nosotros mismos los echamos a perder. Porque Él dice: yo quiero esto para tu vida. Porque Él dice: yo he pensado esto para tu vida. Pero nosotros decimos: no quiero, me gusta más esto. Yo me he encontrado con gente muy caprichosa. Ayer nada menos alguien me contaba y me decía: no, es que hay una persona que no cree en asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque él dice que es antibíblico. ¿Hasta dónde llegamos con nuestra terquedad? ¿Hasta dónde llegamos creyendo que lo que pensamos está correcto? ¿Por qué? Porque echamos a perder los planes de Dios. Porque pensamos, estamos llenos de orgullo, de soberbia, estamos llenos de terquedad, estamos llenos de nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. Y hay gente que sigue viviendo, pensando y diciendo: es que a mí nadie me va a cambiar, es que yo soy así. Y entre más usted se aferre a esas frases, entre más usted abrace esas frases, más Dios dirá: ok, tú eres así, está bien, sigue tu vida, sigue tu plan, sigue tus propósitos, sigue tu camino, porque yo sí quería hacer algo mejor que lo que tú estás queriendo hacer con tu vida. Pero tienes que morir, pero tienes que dejar el yo, pero tienes que abandonar, tienes que crucificar tu voluntad para que Dios se cumpla, para que la voluntad de Dios se cumpla en ti. Cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, es eso lo que necesitamos. ¿Cuántos quieren que los planes de Dios perfectos se cumplan en su vida? Yo quiero que el plan de Dios se cumpla en mi vida. Pero ¿qué necesitamos?
crucificar la carne, decirle ya no más. Julio no quiere hacer su voluntad, aunque Julio piensa cosas buenas, aunque Julio desea cosas buenas. Yo quiero que la voluntad de Dios se cumpla, porque Él tiene cosas mucho mejor para mi vida, para su vida. Amén. Dios no se equivoca. ¿Cuántos saben que Dios no se equivoca? Mire, ¿por qué muchas veces nos desesperamos? ¿Por qué muchas veces abandonamos las cosas? ¿O por qué muchas veces decimos, es que Dios no me escucha? Tranquilo. Cuando Dios es el capitán de nuestros barcos, cuando Dios es el capitán de nuestras vidas, Él sabe el rumbo mejor para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Verdad que uno solo ve una parte de la película? ¿Y qué parte ve la película? Hasta dónde vamos. ¿A cuántos les gustan esas películas que tienen una trama complicada y que lo hacen pensar a uno? ¿Ah? Hay unas películas que uno tiene que estar bien pendiente, porque si se pierde en la película, perdió y ya no entiende, y al final se queda preguntando, ¿y qué pasó? O le dice, mira, explícame la que no entendí. Algo así es las cosas de Dios también. Uno tiene que estar atento, porque en cualquier momento Dios cambia los papeles, Dios cambia las cosas. ¿Para qué? Para que el final de nuestra película sea la mejor. Diga conmigo, Señor, el final de mi película es tuya. No, pero dígalo con más fuerza, Señor. Uy, es que han venido, pero que les tengo que dar como café, Red Bull. Voy a hacer una combinación, café, Red Bull y ¿qué más? Y leche. No, para el baño. Ok, Señor, el final de mi película es tuyo. ¿Sí? El final de nuestra película es de Dios. Entiéndelo. Él no se equivoca. Él tiene mejores cosas para nosotros. La Biblia lo dice. ¿Sí? La Biblia lo dice. La Biblia lo declara para nosotros. Él tiene mejores planes para nosotros. Recuérdese siempre, el que diseñó cómo funciona todo en esta creación, Él también diseñó un plan para nuestras vidas. ¿Cuántos solteros hay acá? Levante la mano a los solteros. ¿No les da miedo? Les da miedo, sí. Ok. Él ya diseñó tu futuro. ¿Cuántos saben que ya diseñó el futuro? ¿Cuántos padres preocupados por sus hijos habrán acá? Él ya diseñó el futuro de sus hijos. Amén. ¿A dónde hay que conquistarlo? En lo siguiente que vamos a ver. Versículo 16. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta la anchura de la tierra? Declara si sabes esto. Lo tercero, Dios le está haciendo preguntas que nadie conoce. Dice que si has entrado tú hasta las fuentes del mar y has escudriñado el abismo. Cosas que nadie conoce, cosas que son un misterio para el hombre mismo hoy en día, porque en muchos casos no hay maquinaria, no hay nada que pueda acceder hasta los lugares tan recónditos y escondidos de la creación de Dios. Entonces lo tercero es, Dios es de misterios sobrenaturales. ¿Y qué significa que Dios es de misterios sobrenaturales? Dios nos da una vida con elementos o con regalos sobrenaturales para vivir en una vida en esta tierra que es natural. Voy a ponérselo de esta manera. Mire, ¿por qué vivir la vida en la lógica y en lo natural, teniendo dones, teniendo regalos de Dios para vivirla de manera sobrenatural? Dios dejó un discernimiento, Dios dejó palabra de sabiduría, Dios dejó tantas cosas, Dios
¿Para qué, mi hermano? Para que usted y yo ya no viviésemos una vida tan lógica. Hay gente que su mente está llena de pesimismo, de negatividad. Hay gente que está llena, que uno le escucha hablar. Mire, cuando usted, su manera de hablar es la que todo el mundo tiene, es porque usted vive en el nivel de todas las personas. Míreme con atención. Cuando sus palabras sean las mismas que todo el mundo, es porque usted vive en el mismo nivel de ellas. Más cuando sus palabras están llenas de fe, están llenas de optimismo, están llenas de creer que sí, Dios va a hacer algo, es porque usted está creyendo que Dios va a hacer algo sobrenatural. Viva la expectativa de cosas sobrenaturales. ¿Hace cuánto no ve un milagro sobrenatural en su vida? ¿Ah? No, el milagro es, muchos, y perdonen que lo diga de esta manera, muchos se expresan de esta manera, hermano, cuando es en la célula a veces hay tiempo de testimonio, ¿verdad? Dice, bueno, a ver quién tiene un testimonio. Sí, ¿cuál es el testimonio? No, yo le quiero dar gracias a Dios por la vida. Súper. Dice, mira, no es testimonio. Sí es testimonio la vida, pero ese fue el testimonio de todo el año, ¿sí? Todas las células daba gracias a Dios por la vida. ¿Cuántos quisieran dar gracias a Dios? No, esta semana Dios me sorprendió. ¿No? Esta semana Dios abrió puertas. Esta semana Dios, algo pasó con mi hijo. Ya no es el mismo, Dios lo cambió. ¿No quiere eso? Esta semana tuve una visitación espiritual, una visitación sobrenatural de la presencia de Dios. ¿No quisieran eso? ¿O quieren ustedes nada más la vida? ¿O solo el aire que respiran? Suficiente. ¿Nada más? ¿Cómo vive un científico? Con la expectativa de descubrir algo, ¿cierto o no? ¿Ah? ¿Cómo vive un arqueólogo? Mire, todos los días va al mismo lugar de las ruinas y a darle y a limpiar con brochitas, ¿verdad? Y con qué delicadeza. Pero ¿cuál es la expectativa de él? Encontrarse al primer hombre del mundo, encontrarse a Adán y a Eva. ¿Sí o no? La expectativa de él es encontrarse al primer mico o lo que sea. Esa es la expectativa de él. ¿Con qué expectativa vivimos nosotros? ¿Ah? Hoy quizás me van a robar. Porque allá dicen los vecinos que hoy están robando en las 7, fíjese. ¿Aló? Esa es la expectativa, ¿no? ¿Cuál es la expectativa con la que nos levantamos en la semana? Ojalá no me quiten del trabajo. Están volando cabeza, fíjense. Aló. ¿Cuál es la expectativa con la que nos... Ay, toda la semana me ha dolido la columna. No, yo creo que sí estoy mal, va. Esa es la expectativa. Qué tristeza. Qué tristeza. Porque Dios no piensa eso. Porque Dios no quiere eso. ¿Aló? ¿Están conmigo? Dios no quiere. Mire, es que si usted se levanta con ese, es que quisiera que entendiera esto. Cuando Job pasó lo que pasó, hay una palabra, una frase de Job que dice: y lo que más temía, esto me ha acontecido. Cuando yo leí eso, yo pude entender que Job vivía con miedo. Con ese miedo de que lo iba a perder todo, con ese miedo de que le iba a pasar algo malo.
si usted es de los que vive con un miedo constante a que algo malo le va a pasar, a que algo malo le va a suceder, deje eso que es del diablo. No es de Dios. Eso no es espíritu, eso es un demonio. Eso no viene de Dios, porque Dios no quiere que usted se arruine, porque Dios no quiere que usted se enferme, porque Dios no quiere que le vaya mal, Dios quiere que le vaya bien. Si usted está aferrado a ese pensamiento, hoy déjelo, porque le va a acontecer lo que piensa. ¿Aló? Míreme, le va a acontecer lo que piensa. Así que piense bien, viva la expectativa. ¿Aló? Yo recuerdo cuando mi mamá estábamos pequeños. Lo digo porque hay misterios sobrenaturales que nos ayudan en nuestro diario vivir. Y cuando estábamos pequeños, mi mamá se levantaba por la mañana y decía, mi mamá siempre ha tenido sueños y ha tenido sus cosas. Entonces se levantaba en la mañana y decía, hoy soñé algo raro. Y todos temblábamos. Decía, soñé como que el agua sucia se metía a la casa. Alguien de ustedes se anda portando mal. Y en el momento todos nos íbamos a encerrar a pedir perdón. Señor, perdóname, que ni de lo que me acuerdo, Señor, pero perdóname. ¿Sí? Y saben lo más chistoso del caso, que si era cierto, alguien se andaba portando mal. Pero Dios le daba discernimiento sobrenatural. ¿Para qué? Para poder traer alerta, para poder encender los signos de precaución en la casa. Y eso nos guardó. ¿Qué tal si eso Dios lo hace natural en nosotros siempre? ¿Ah? ¿No lo quisieran? ¿Qué tal si empezamos a vivir más un mundo lleno de fe, más un mundo creyendo en cosas sobrenaturales para nuestras vidas? Eso es lo que Dios quiere hacer. Y lo último, versículo 22, dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que te tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Lo cuarto es, dice, empieza a preguntarle acerca de los tesoros. O sea, empieza de manera figurativa, le dices, ¿tú sabes dónde tengo guardado todo eso? Un lenguaje muy figurativo acerca de una palabra que se llama recursos, o una palabra que se llama reservas. El mundo tiene reservas naturales. ¿Cuántos saben que el mundo tiene reservas naturales? Mencióneme alguna de ellas. El petróleo. El petróleo es una reserva natural que Dios la puso en la tierra, perdón, Dios la plantó o la hizo. ¿Para qué? Para que Él dijo, bueno, en algún momento esta reserva va a servir como un recurso de superación para la humanidad, y así ha sido. El petróleo nos ha servido para las comunicaciones. ¿Por qué? Porque son traslados, los aviones, los carros, tantas cosas que funcionan con eso. Pero también hay recursos naturales como los minerales, el oro y tantas cosas que traen prosperidad a las naciones. Los recursos son prosperidad. Entre más recursos naturales tiene una nación, más es próspera. Pues en teoría, ¿sí o no? Ahora, si ese Dios que plantó y que puso recursos naturales en la tierra, ¿será que no tiene recursos sobrenaturales para sus hijos? ¿Ah? Mírenme con atención. ¿Será que Él no tiene dispuesto para nosotros recursos sobrenaturales? Sí, claro que sí. Dios tiene para nosotros recursos sobrenaturales. Dios tiene para nosotros provisión. Porque si lo hizo para su creación, también lo hace para nosotros. Amén.
la pregunta: ¿a dónde están? En un mundo sobrenatural. Ay, ahí van a estar siempre. No, se requiere fe, se requiere creer, pero también se requiere actuar. Míreme con mucha atención. Porque muchos no dan sus diezmos ni sus ofrendas, porque no les alcanza. Porque el orden de sus finanzas está al revés. ¿Y qué significa que está al revés? Que dejan a Dios de último. ¿Sí o no? Levante la mano para cuántos Dios es primero. Entonces todos ustedes diezman, los que levantaron la mano. Todos ustedes ofrendan. Porque Dios es primero en todo, aún en nuestras finanzas. Y cuando nosotros le demostramos a Dios que Él es primero en todo y aún en nuestras finanzas, algo que es muy difícil. Las finanzas es algo tan difícil entender para el ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos unas limitaciones. Para el que tiene mucha plata, las finanzas las dimensiona de una manera diferente, pero al que nosotros tratamos de cuidar lo poquito que tenemos. Pero cuando le demostramos a Dios que Él es primero en nuestras finanzas, Él abre su buen tesoro, dice la Biblia. ¿Qué abre? No siga creyendo que porque no tiene usted, Dios entiende, lo entiende. Alguna vez una ex discípula me dijo: es que yo no doy mi diezmo y Dios sabe por qué no lo doy y Él me entiende. Y Dios no obliga a nadie. Entienda, no va a obligar a nadie a hacer algo que en su palabra está contenida. Simplemente que el que no hace lo que la palabra de Dios dice acerca de algo en específico, el que se priva de las bendiciones no es más que nosotros mismos. El que usted no le dé a Dios no ofende a Dios, sino que le priva de la bendición a usted. ¿Sí? Si algo yo he aprendido y entendido en mi vida es que las finanzas, si uno quiere ser bendecido y próspero, uno tiene que ser más agresivo con Dios y tiene que darle a Dios. Yo lo he vivido. Hace poco lo viví estando en Colombia. Dios me pidió algo que me encantaba mucho y era uno de mis relojes. A mí me encantan mis relojes. Y era el más formal y era el más bonito que tenía. Y Dios me dijo: dámelo. Dios lo puso en mi corazón. ¿Sabe qué hice? No. Era el que más me gustaba. Y yo: Señor, es el que más me gusta. ¿Por qué me puse este hoy? Pero dije: Señor, te voy a demostrar que para mí lo material no tiene importancia contra hacer tu voluntad y contra agradarte a ti. Me lo quité. Aquí está, Señor. Cuando usted tiene una actitud delante de Dios, decirle: Señor, tómalo. Dios empieza a abrir su buen tesoro. Y Dios me dijo ese día: hijo, este día marca una nueva etapa en tu vida. Un nuevo tiempo de tu vida viene. Y quiero decirle, quiero dar el testimonio que así fue y así ha sido. Estuve en los Estados Unidos este mes y un poco de días más. Y qué increíble fue Dios conmigo, hermano. Que cuando yo cuantifico el reloj contra todo lo que Dios me dio y todo lo que Dios ha hecho, yo digo: es que valió la pena habérselo dado a Dios. Es que valió la pena. Dios me consintió de una manera tan sorprendente. No me arrepiento de habérselo dado. Es que Dios actúa así con sus hijos. Diga: tú tienes un buen tesoro para mí. Dígalo más fuerte: tú tienes un buen tesoro para mí. Póngase de pie entonces.